Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, concluyeron las elecciones. Es hora entonces de analizar sus resultados y para hacerlo, bueno, la adecuada es nuestra analista político por excelencia. Nuestra analista Rosario Espinal está aquí con nosotros. Bienvenida, Rosario, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Siempre un placer, siempre un placer. Igualmente. Por cierto, tu doctorado es en la Universidad de Templeton. No, yo trabajé Era muchos años en Templeton. en Temple University, Ok, 30 años. 30 años. Digo, Y tú me llegaste una jubilé. niña. Llegué una Flavio niña, Darío me dijo me que, jubilé. ya, pero que tú te graduaste como a los 12, 13 años, yo sé. Tanto así no. Sí, pero, Entonces, sí, ahí trabajé muchos años en pero el que, Departamento de Sociología. pero Fui de- siempre he estado muy cerca de la política, del Bueno, análisis siempre, político. siempre porque yo hice mi tesis de doctorado sobre la transición democrática en la República Dominicana Claro. y en mi juventud. Entonces, desde ahí, a partir de ahí yo estuve muy relacionada con los principales académicos del mundo que han estudiado la democratización. Y comencé a escribir en la prensa dominicana en el año 2004 porque aunque yo estaba haciendo una vida académica totalmente, consideraba que como mi área de investigación y de enseñanza era la política, la sociología política, pues debía hacer algún tipo de contribución al país a través de mis intervenciones en los medios. Entonces así comencé a escribir en el periódico y bueno, siempre me invitan a los programas de televisión y demás, pero desde el 2004, en aquellos momentos de crisis que había muy fuerte, comencé a escribir en la prensa y desde entonces escribo un artículo semanal en la prensa. Pero es por eso, porque mi especialización es en esa área desde que hice mi tesis doctoral y mi área de enseñanza pues ha sido esa, el área digamos de sociología política. Pero ese es un dato que no se maneja mucho. O sea, tu área es sociología política y dentro de la sociología política la tesis se desarrolló en torno a los A procesos la democracia. democráticos, a la democracia, que Exactamente. de ahí es que viene. ¿Qué es lo que me interesa? A mí realmente lo que me interesa es ver los procesos de avance o de retroceso de la democracia. O sea, es dentro de ese contexto que a mí me interesan las cosas. Por ejemplo, a nivel de investigación me fascina cómo se construyen los proyectos políticos, no importa cuál. La gente piensa que es que yo estoy de un lado o de otro. Yo no estoy de ningún lado. A mí me interesa ver cómo van evolucionando los procesos políticos. O sea, así como, digamos, a un médico le puede interesar Exacto. cómo funciona el intestino y qué se hace cuando hay problemas en el intestino, pues a mí me gusta esa área, o sea, estudio esa área de cómo se forjan los procesos políticos, cómo se desarrollan, cuáles son los actores, cómo conforman proyectos de poder y demás. Entonces, es una combinación de mi trabajo académico, de investigación y enseñanza, con una participación en los medios para, digamos, participar de una manera más amplia. El trabajo académico es mucho más limitado, pocas personas lo leen, uno lo puede usar en el marco de las clases y demás, pero para uno llegar a un público un poco más amplio, pues los medios de comunicación son muy importantes. Pero es interesante conocer y que los amigos conozcan esta realidad, porque la sociología pues es un campo demasiado amplio, ¿no? Y Claro, en la sociología hay muchas áreas, por ejemplo, la sociología de la educación, la sociología de la familia, sociología de la migración, la sociología del derecho, hay muchas áreas dentro de la Pero sociología. tus trabajos en torno a la democracia te hacen una persona sumamente informada y actualizada en la salud, buena o mala, de la democracia en el mundo, pero específicamente en Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe. La situación de la democracia, hay una, que tú hiciste la versión dominicana, el Latinobarómetro, ¿no?
Bueno, ya esos son los informes en los que yo he participado como coautora, que son los análisis de cultura política, que se hacen cada 2 años en base a encuestas de cultura política. Sí, pero no encuesta electoral, encuestas de cultura política. Pero ahí sale, se puede, a partir de esos resultados, uno ve cómo está la salud de la democracia, por ejemplo, la fe, la confianza de la gente en las instituciones. Eso sigue empeorando, porque en el anterior eso no ha mejorado, ni el COVID ni siquiera lo ha mejorado. No, al contrario. Uno de los fenómenos que estamos viendo ahora es como el COVID en distintos países está reforzando más bien tendencias autoritarias, porque la gente siente impotencia. Al sentir impotencia, el Estado juega un papel importante. Entonces, puede mantenerse y solidificarse la democracia, y hay países que lo están logrando por esa vía, pero también hay otros donde se refuerzan los patrones autoritarios que ya existen. Ese es uno de los debates principales que se está dando a nivel intelectual ahora mismo. ¿Qué impacto va a tener la pandemia en la democracia o en el autoritarismo? Por ejemplo, hemos visto ahora un referendo que hizo Putin en Rusia, donde con un proyecto muy autoritario gana su referendo. Bueno, ¿qué implica eso para la democracia? Y es uno de los temas, digamos, que se está analizando. Si el impacto de la pandemia va a ayudar a consolidar la democracia o no. Otro factor que no es de la pandemia específicamente, pero que sí es típico de los últimos años, es el rol de las redes sociales. Las redes sociales ciertamente abren un espacio para que mucha gente se exprese, y en una democracia es bueno que mucha gente pueda expresarse. Lo que pasa es que en la expresión también hay mucha manipulación. Entonces, en las redes sociales se da eso. Una cosa que encontramos en el último informe del Barómetro de las Américas es que la gente más conectada, y eso es en América Latina y en República Dominicana, para los dos. La gente más conectada a las redes tiene mucho más desconfianza en el sistema político y apoya mucho menos la democracia. O sea, cuestiona más, se siente menos satisfecha con la democracia. Uno podría decir, qué bueno, eso es criticidad. Depende. El rechazo al sistema no necesariamente te lleva a más democracia, te puede llevar a procesos autoritarios, depende quién vaya canalizando la indignación de la gente, el descontento. Entonces, las redes sociales en la política, porque las redes se usan para muchas cosas, para promover recetas de cocina o para rezar, o sea, las redes se usan con muchos propósitos, pero en el campo de la política, las redes sociales se usan mucho para instigar la indignación, para magnificar la indignación de manera que tú tengas seguidores a partir de la indignación. Entonces, la construcción de la democracia necesita criticidad. La indignación es otro fenómeno, porque la indignación te puede llevar en cualquier dirección política, en cualquiera. La democracia necesita criticidad para tú, a partir de un proceso racional, poner presión para que se mejore la forma de existir de la democracia. Me parece muy bien que haya ganado el PRM. El PLD tenía 16 años en el poder y la democracia electoral necesita relegitimarse a partir de cierta alternancia. La indignación, si se queda en indignación, es todo eso. Lo ideal sería esa indignación que condujese a la criticidad, y de ahí, por ejemplo, de aquella frase de que los problemas de la democracia se curan con más democracia. Y así había sido, y la gente lo veía de esta manera. De repente aparece la sombra, electoralmente hablando, de dictaduras, bueno, que no tienen ese nombre, pero gobiernos muy poco democráticos. Pero si nos metemos en este tema que nos encanta a ambos, se nos va a ir el tiempo, y aunque es tan importante... Es un tema sumamente importante. Realmente, para entender los procesos de desafío de la democracia hoy en día,
es fundamental entender lo que está pasando en las redes sociales. Yo personalmente no participo en las redes sociales, es una decisión personal mía, porque considero que ya a mí no me quedarán demasiados años por vivir y para vivir en paz. Pero en Dominicana, y para, te piensas mudar en 5 o 6 años. Ya tú y yo pertenecemos a una generación de adultos mayores. Entonces seamos realistas, Pablo. Mi padre tiene 95 bueno, años. Aunque tú, y yo soy su hijo. Aunque tú tengas esa referencia de longevidad. Entonces, además yo pienso que para uno poder reflexionar, no puede estar invadido completamente por este fenómeno de las redes, pero es un fenómeno en el cual está envuelto mucha gente y uno no puede ser ajeno a ese fenómeno. Entonces, aquí donde está sí. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, es verdad, pero se resuelven con más democracia reflexiva, con más democracia crítica, no con una participación irresponsable, guiada por la indignación, porque eso es rentable mediáticamente. Posiblemente sea mejor estudiar las redes que participar en ellas. Y yo lo vi en estos días cuando tú hiciste una afirmación que no viene a cuento, y que tus deducciones, que son eso, deducciones, tu análisis, tus conclusiones a partir de un análisis, no coincidieron con las de mucha gente. Y yo dije, y nadie es capaz de escribir un poquito como para argumentar. Mira, no estoy de acuerdo con Rosario, punto 1, punto 2. No, fue una cosa terrible. Entonces a veces yo pienso que las redes, como que es mejor uno estudiarlas, saber su importancia, no determinante, pero muy influyente, que estar dentro de ellas. Y yo te digo, porque yo sí yo soy de un tuitero ya viejo, y lo cierto es que es terrible y se argumenta muy poco. Pero cuidado, que si nos metemos por ahí, ojalá yo que a mí me rebatieran en términos de mis argumentos, con argumentos, porque esa es la forma de crecer. Claro. O sea, si yo digo A y tú dices, mira, espérate, es B, entonces yo digo, vamos, déjame ver si en realidad no es A, si es B, ¿ok? Yo lo voy a reflexionar. Pero lo que se da generalmente es un insulto personal que no conduce a nada. Son casos de excepción. Yo le saco comida aparte a Nanfí Rodríguez, a Laura Acosta, a Ramón Tejada Holguín, que cuando no están de acuerdo con algo agarran un hilo, punto 1, punto 2, o sea, una cosa, no estoy de acuerdo contigo y es por esto, nada personal, ¿no? Pero bueno, esa es la utopía. Lo que es una realidad son los resultados de las elecciones. Aquí está y vamos a ver qué lectura tú le das a estos resultados. Sí, bueno, mira, en primer lugar, me parece muy bien que haya ganado el PRM. El PLD tenía 16 años en el poder y la democracia electoral necesita relegitimarse a partir de cierta alternancia. Entonces yo creo que es positivo como un elemento relegitimador de la democracia que haya llegado el partido principal de oposición al gobierno. En segundo lugar, como se crean muchas fábulas en interpretación política, el PLD no pasó 16 años en el poder porque aquí había una dictadura, no. Pasó 16 años en el poder porque la gente votaba por el PLD y votaba por el PLD no porque tenían la cara bonita, sino votaban por el PLD porque aquí hubo un segmento del electorado de clase media sobre todo, que quedó traumatizada con la crisis económica del 2003-2004 en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, ese trauma sobre todo de las clases medias, llevó a que el PLD desarrollara un gran apoyo en las capas medias, que se rompió a partir del 2017 con la explosión del escándalo Odebrecht, la Marcha Verde, que entonces pide fin de la corrupción, fin de la impunidad, a lo cual el PLD nunca pudo manejar de manera efectiva. Entonces, esperó que se diluyera la Marcha Verde formalmente hablando, es decir, las manifestaciones, pero ese sentimiento
se fue quedando y luego vinieron otros casos de corrupción. ¿Cómo explicar ese comportamiento del partido de gobierno y del propio gobierno ante lo que representaba la Marcha Verde? Porque lo que se hizo fue responder pésimamente y porque ahí esto terminó con acciones sumamente criticables, de una torpeza increíble. Incluso el PLDista que mejor habló y planteó esto de la Marcha Verde fue el propio presidente de la República en un discurso. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Que un presidente viene y me dice esto, de que él saluda, que exista eso, que para la democracia es bueno, pero a la hora de la verdad y de las acciones, pues una torpeza. Ahí era que yo decía, se van a morir de éxitos. Y ahí está el resultado. Mira, en la República Dominicana hay una pésima tradición de dar respuesta adecuada a los movimientos sociales. Si nos remontamos a los movimientos sociales de la década del 80, o sea, en el 1984 explota los movimientos sociales populares porque en el 1982, cuando llega Jorge Blanco a la presidencia, justo es el año en que México declara que no puede pagar su deuda externa. Cuando México declara eso, los países desarrollados que habían prestado dinero a todos estos países de América Latina, junto con el Fondo Monetario Internacional, comienzan a enviar sus misiones, llamadas las misiones del Fondo Monetario Internacional, del FMI, a todos estos países para obligar a los gobiernos a tomar medidas de austeridad y de devaluación de la moneda para que estos países pudieran pagar su deuda externa. Eso generó pobreza, claro está. Eso generó pobreza y aquí se producen, pero no solo aquí, en otros países de América Latina igual. Aquí se producen en el 1984 las primeras pobladas. Entonces, y sorprendieron a todo el mundo, porque el gobierno no estaba preparado para eso. Y por eso hubo represión y demás. Bueno, ¿qué pasa? En 1984 se inaugura un periodo que duró hasta 1990, 6 años de protestas populares, a las cuales no se le dio respuesta efectiva nunca. Entonces, aquí hay una historia de eso. ¿Cuál fue el único movimiento que podría decir que sacó una demanda importante del Estado? El 4% para la educación. Hay algunos movimientos pequeños ambientalistas que también tienen algunos logros para mostrar. Pero del 4%, ¿por qué el éxito del 4%? ¿Es porque a prácticamente todos los sectores, incluidos los suplidores del Estado, también le convenía? ¿Qué explica esto? Bueno, fíjate que Leonel Fernández se opuso en el 2010, en el 2011 al 4%. Dijo 1000 veces que no era cuestión de cantidad, que era cuestión de calidad, pero había una presión, además la ley lo indicaba así, la Ley General de Educación, de que un 4% del PIB iba a la educación. Entonces, ¿qué sucede? Que al ver esa demanda en las elecciones del 2012, se va generando todo un ambiente para firmar un pacto a favor del 4% y los candidatos lo firman todos. Lo firmó Danilo Medina, que era del partido oficialista, pero los firmaron los otros ¿Pero hasta qué punto fue influyente y determinante los grupos económicos que vieron que el 4% a la educación significaba más dinero en un área donde ellos podían ganar más? Porque hay un momento que llama la atención. Esto del 4% comenzó con 2 sociólogas, 3 greñudas, un cura y un medio hippie frente al Congreso. Eran 13. De repente fue creciendo y de repente llegó aquel viernes maravilloso que el país se tiñó de amarillo. Y fue entonces cuando comenzaron a haber incluso actividades cuya organización costaba dinero. Y ese dinero salió de alguna gente con dinero que estaba preocupada por la situación, pero también que tenía intereses. O sea, que se juntó el hambre con las ganas de comer. Claro, cuando se aprueba y finalmente la gente ve que se pone en el presupuesto, yo recuerdo que en aquel momento dije, bueno, de esa partida una gran parte va para construcción de escuelas. ¿Por qué? Porque como va a haber tanto dinero en educación, no va a haber tanto para obras públicas u otros programas, entonces gran parte de las obras públicas se van a hacer vía el Ministerio de Educación, porque el sector de construcción aquí es vital
total, Claro. es un grupo poderoso y la construcción mueve, mueve las ferreterías, mueve trabajadores, mueve la venta informal de comida. O sea, el sector construcción mueve muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo que yo lo dije, cuando había la euforia del 4%, yo dije, bueno, de esa cantidad va a ir una buena parte. Claro, se necesitaba la construcción, porque no es que no se necesitara, realmente se necesitaba construir más escuelas, más aulas, cocinas en las escuelas, se necesitaba, o sea, no es que no se necesitara, pero bueno, se fue por ahí. Y claro, eso beneficiaba a sectores constructores en todas sus áreas, sus áreas. Claro. Entonces, otra parte de ese presupuesto de educación se fue a tan extendida. O sea, y ahí también hay muchos microempresarios y empresarios envueltos, porque la oferta de comida en las escuelas, por ejemplo, la comida que se lleva a las escuelas muchas veces las hacen microempresarias cerca, que viven cerca Exacto. de las escuelas. Entonces, por ahí se genera una cantidad de actividad económica a nivel microempresarial que llevan desayuno, que llevan almuerzo, que llevan merienda o lo que fuera. Entonces, por ahí, bueno, pues se desarrolló eso. Pero volviendo al tema, yo estaba diciendo que bueno que el PRM llegó, eso ayuda a relegitimar la democracia, pero quería decir, la razón por la que planteé ese tema es porque aquí se crean muchas fábulas que convienen a alguien que las promueve. Por ejemplo, decir que aquí hay una dictadura o había una dictadura. Dictadura constitucional, ¿tú recuerdas? Entonces eso no es cierto. Aquí el PLD estaba en el poder porque la gente votó. Y si el PRM hace un buen gobierno, la gente vuelve y vota por el PRM hasta que se le agote el aceite a la máquina del PRM. Incluso la gente aquí vota de manera pendular. Cuando yo oigo gente diciendo, no, porque el Congreso que tenga una representación balanceada, bueno, tú no puedes decirle a 12 provincias, vota por este partido, a 17, vota por este partido, y a las que quedan, vota por este partido. No funciona así. Si el PRM logra hacer un buen gobierno, entonces se consolida como opción electoral y al consolidarse como opción electoral, se consolida como estructura partidaria. Entonces, aquí en este país se vota de manera pendular. Te quiero, vienes adentro con todo. No te quiero, te vas para afuera con todo. Y eso no tiene nada de malo. Y un establishment que hace el equilibrio. O sea, vamos a hacer el cambio, pero que todo siga igual dentro de la estructura. Un poco como el establishment norteamericano, demócrata, republicano, pero hay una estructura que se mantiene. Y eso le ha dado muchísima estabilidad a la política dominicana en una región caracterizada por la inestabilidad política. O sea, yo, como estudiosa de los regímenes políticos, siempre lo he planteado, en la República Dominicana, a pesar de todas las deficiencias que haya en el funcionamiento del Estado, ha habido una increíblemente alta estabilidad política comparada con muchos países de la región, incluidos países grandes como Argentina o países grandes como Brasil. O sea, Brasil hace 2 o 3 años, con el escándalo del Lava Jato, con ese escándalo el sistema político de Brasil colapsó totalmente. O sea, en Brasil no hay partidos hoy en día, porque el único partido que había era el PT y se lo llevaron de encuentro en el lío. O sea, realmente el escándalo de corrupción de Brasil se llevó de paso el sistema político entero. De ahí que surgiera una figura como Bolsonaro. La República Dominicana, mal que bien, ha mantenido una cierta estructura. Por ejemplo, un triunfo del PRM ahora debería, ojalá, porque nadie tiene la certeza, ojalá que ayude a restablecer un bipartidismo. ¿Por qué? Porque el PLD estuvo 16 años en el gobierno. Uno, por el miedo que se gestó con el gobierno de Hipólito, con la crisis. ¿Tú recuerdas que el lema que dio resultado? Para que no vuelva. Y el PLD tuvo la ventaja de gobernar todos estos años con crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. Eso le ayudó, pero también le ayudó que la oposición se dividió.
O sea, Claro. el reformismo no para. Ya la última, creo, tal vez la última ya ocurrió ahora en estas elecciones, que unos se fueron con Luis Abinader y otros se fueron con Leonel. Terrible. Pero la división del reformismo cada 2 o 3 años, más la división del PRD, que era el único partido fuerte realmente, la división en el 2013, le creó unas condiciones también favorables al PLD. Entonces, esa división de la oposición explica en parte por qué el PLD gobernó 16 años. Eso no es tan común que un partido en un sistema donde hay democracia electoral, no es tan común, puede pasar, pero por ejemplo Alemania, la Merkel tiene ya muchos años, pero no es tan común, y menos en países como este, donde hay tantas necesidades. Cuando tú logras estabilidad política y a eso le sumas estabilidad macroeconómica, que facilita los negocios, las inversiones. De hecho, uno ha visto como una clase media que de alguna manera fomentó su creación o crecimiento, el PLD, después de lo que ocurrió 2003, 2004, aquel millón de nuevos pobres, pues es esa ya clase media que no tiene problemas económicos fundamentales de comer y de lo fundamental, que es la que asume el mayor nivel de indignación, porque cuando en tu casa no hay un plato de comida, lo de la indignación puede aguantar para más tarde. Pero hay un nuevo gobierno. Pero antes de llegar ahí, por eso es que la clase media ha jugado un papel clave en todo este proceso político. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años esa clase media creció, esa clase media se estabilizó. Yo no estoy diciendo que están todos ricos y contentos, porque la gente malinterpreta. ¿No por un asunto de expectativas también? Exacto. O sea, si tú ganas 100 mil pesos, tú quieres ganar 250 mil. Claro. Y en este país 100 mil pesos es un buen salario, pero tú quieres 250, no 100. O si ganas 50, quieres 100. Eso es normal. Pero aquí ha habido una expansión de la clase media. Que quieran decir que no, pues que digan que no. Vayan a leer el informe de la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2019, para que vean los datos. Entonces, aquí ha habido un crecimiento de la clase media. Esa clase media que se ha sentido cómoda a nivel económico, aunque tenga sus expectativas de mejoría, ve la corrupción como un problema. Y está bien que lo vea como un problema, totalmente legítimo que lo vea como un problema, pero esa clase media es la que se moviliza desde el 2017 y esa clase media es la que va a votar en estas elecciones. Pero no podemos dejar el centro de todo esto. Hay un nuevo gobierno, un presidente electo, ¿no? Habrá un nuevo gobierno en poco tiempo. Se inicia un nuevo ciclo. ¿Cómo tú ves ese nuevo ciclo, ese nuevo escenario? El caso PRD, caso Partido Reformista, esto que pasó con la Fuerza del Pueblo, que la polarización, pues apenas un 8,9%. Entonces, ese nuevo escenario es el inicio de un nuevo ciclo. ¿Qué será de Danilo Medina? ¿Qué será de Leonel Fernández? Ahora hay otros líderes en otras organizaciones. El líder del PRM, lógicamente, es quien preside el país, porque el líder de un partido en el gobierno es el presidente. Entonces, es un nuevo escenario. Hablemos de ese nuevo ciclo, por favor. Mira, yo no sé si estamos en un nuevo ciclo. Yo creo que estamos en un cambio de partido en el poder. Yo no me atrevería a hablar de nuevo ciclo, la verdad. Que han pasado cambios importantes, sí. Por ejemplo, que el Reformista y el PRD hayan colapsado electoralmente, hace rato que colapsaron. No sé por qué ahora... Sí, pero ahora quedó confirmado no en encuestas, sino con la apreciación del votante. Pero igual pasó en las últimas elecciones. El Reformista y el PRD no sacaron tantos votos. Lo que pasa es que lograron pasar del 5%. El PRD en las elecciones del 2016 sacó 5.8% de los votos y el Reformista 5.6% de los votos. Eso le permitió recibir mucho dinero del financiamiento público de partidos. Entonces, no sé lo que va a pasar ahora porque aquí calculan de tantas maneras y aquí las leyes se adaptan tanto que yo no te puedo decir hoy cuáles son los partidos que van a quedar como partidos mayoritarios, digamos, para recibir financiamiento.
la lógica te indica que son PRM, PLD, pero ahorita le buscan vueltas a las cosas y comienzan a meter más. Entonces yo no sé, y la Junta Central Electoral actual ha dicho que le deja a la próxima Junta la determinación del orden de los partidos en función de los resultados electorales. Así es que ahora mismo, al día de hoy, hay gente que dice que solo el PLD y el PRM quedan como partidos que recibirán el 80% del financiamiento público. Hay gente que dice que no, que también entra la Fuerza del Pueblo, y hay gente que dice que entran los 5, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, PRD y PRCC. Así es que no sé en qué va a quedar eso. Pero, ¿qué es lo que yo veo realmente? Si el PRM hace un buen gobierno y se consolida como partido, porque una cosa es llegar después de años de estar fuera, el PRM, PRD. Si vemos el PRM como, digamos, la extensión, la continuación del PRD, porque la mayoría de sus líderes se fueron para el PRM, ellos llevan 16 años fuera del poder. Entonces, el reto número 1 que tiene el PRM es consolidarse como partido político en el poder. Si el PRM no logra eso, entonces pues la gente vota en contra posteriormente y enfrentan dificultad partidaria. Si el PRM logra hacer un buen gobierno, entonces se consolida como opción electoral y al consolidarse como opción electoral, se consolida como estructura partidaria por el lado electoral. Hay otros problemas en términos de consolidar una estructura partidaria, pero por el lado electoral es así. Del lado del PLD, si el PLD aprovecha esta coyuntura, para renovarse y venir con una oferta más o menos renovada en 4 años, entonces tendremos 2 fuerzas, PRM y PLD, compitiendo. Pero ya no con Danilo Medina, ya que no puede constitucionalmente, ya no con Leonel Fernández, que se fue, y ya no con esos líderes, dirigentes importantísimos del comité político que tiene la vida entera y que de alguna manera ya en términos electorales son el pasado. Mira, uno de los problemas gravísimos. No me dejes a la Fuerza del Pueblo, que ya me hablaste de PRD, reformista, estamos en PLD, que no quede la Fuerza del Pueblo, por favor. Uno de los problemas gravísimos que tienen los partidos es el caudillismo. El reformismo se fue a pique porque nadie pudo ser caudillo en el reformismo. El PRD se dividió porque ni Hipólito ni Miguel Vargas pudieron ser caudillos de esos partidos. Entonces se enemistaron y se fueron cada uno por su lado. El PLD, que era el único que quedaba unido, también se dividió por lo mismo. Este país necesita expresidentes. Este país necesita expresidentes que se dediquen a fortalecer sus organizaciones partidarias. Obama no puede ser presidente otra vez, ni puede ser Bill Clinton presidente otra vez, pero esa gente sigue activamente trabajando en sus partidos. Y en momentos claves aparecen y se dan la mano. Totalmente, aparecen y apoyan y empujan agendas, o sea, no pueden ser más presidente, pero están activos en sus partidos. Este país necesita expresidentes. Desde mi punto de vista, que Danilo Medina salga sin la opción de volver es buena. ¿Y te parece buena también? Yo sé que hoy en día anda mucha gente por ahí diciendo se embromó Danilo porque lo único que le espera es la cárcel, porque él no tiene poder, porque él no va a volver. No. Es bueno que no pueda volver. ¿Para qué? Para que utilice su talento y su experiencia para contribuir a fortalecer su partido. El gravísimo error de Leonel Fernández fue no entender en el 2012 que su función no era quedarse ahí para querer volver otra vez a ser presidente, que su rol hubiese sido ideal si él asume, yo soy presidente del partido,
Mi partido necesita irse renovando, buscando nuevos líderes, nuevas candidaturas, preparando a esa gente para que compita electoralmente. Si Leonel Fernández hubiera hecho eso, el PLD hoy estuviese unido. Por eso hablé de cambio de ciclo, de fin de un ciclo, inicio de otro, porque de repente tenemos ya un líder del PRM, uno solo, solito, que es el presidente electo Abinader. Tenemos a un PLD que ya veremos qué va a pasar con Margarita, qué va a pasar con Abel Martínez, si se queda. Esa gente que tiene potencialidad, ¿no? Pero que no tiene que ver con los dos grandes. Y el caso de Leonel Fernández, ese 8,9 dice mucho y uno lo ve más cerca de la Fuerza Progresista, Fuerza Nacional Progresista, del PQDC, de lo que eran los postulados del PLD, de aquel PLD del 96. Entonces, esa fuerza del pueblo tiene realmente pocas posibilidades de romper lo que se tratará de construir, que es ese bipartidismo que hace funcionar la democracia en muchas ocasiones. Bueno, Leonel se va del PLD porque su proyecto político es volver a ser presidente y él evaluó que ya en el PLD él la tenía muy difícil para volver a ser, a pesar de estar habilitado constitucionalmente. Él ni siquiera tuvo la paciencia de esperar, porque realmente en su proyecto de ser presidente, hoy en día, él la tendría más fácil hoy en el PLD que habiéndose ido hacia futuro. Claro. Pero bueno, él se fue, ya pasó. Entonces, ¿quién es que articula eso? Además de él como su figura, que yo digo es el último caudillo ilustrado. O sea, Leonel es el último caudillo ilustrado de la política dominicana. Ahí sí creo que se está terminando un ciclo. Los presidentes ahora, los candidatos presidenciales van a ser empresarios, gerentes, o comediantes, o de la farándula, o no sé. O pueden ser políticos de ocupación también. O sea, tú mencionabas, por ejemplo, en el PLD, está Margarita, está Abel Martínez, está Domínguez Brito, o sea, personas que han hecho una carrera, digamos, en la política. Lo que quiero decir es que ya la idea de que tú puedes gobernar para siempre y de que tú tienes que aspirar para siempre va a ser mucho más difícil, porque ya se abren otras oportunidades en los partidos. Entonces, esa fuerza del pueblo de la que tú me preguntabas, bueno, eso es ya el territorio partidario de Leonel, desde el cual él va a seguir luchando para volver a la presidencia en algún momento. ¿Se va a dar o no? Yo no lo sé. Va a depender mucho de lo que ocurra con el PRM y con el PLD. Si el PRM y el PLD se mantienen con fortaleza, si esos dos partidos se mantienen con fortaleza, las opciones de Leonel están más limitadas. Si esos dos partidos colapsaran. Otra división, el PLD, por ejemplo, otra crisis. Por ejemplo, vamos a suponer que el PLD no logre sortear esta situación y comience a dividirse, o que el PRM le vaya mal en el gobierno. Si esas dos cosas ocurren al mismo tiempo, entonces se abren espacios para alternativas. Pero yo pienso que si el PRM tiene una ejecutoria aceptable en el gobierno y si el PLD logra rearticularse, hacer una propuesta interesante hacia futuro, entonces podríamos ver un bipartidismo emerger. Yo sé que a muchos partidos pequeños no les gusta que uno hable así. Yo no estoy diciendo que necesariamente ese va a ser el resultado. Los países de América Latina han visto colapsar muchos sus sistemas de partidos. Es preferible, sin embargo, que los sistemas de partidos no colapsen, porque cuando los sistemas de partidos colapsan, la enfermedad es bastante grave. O sea, el paciente que se llama democracia realmente entra en una crisis sumamente complicada, de la cual da más trabajo salir. Entonces yo creo que lo que habría que desear es que estos dos partidos principales del sistema, PRM y PLD, uno ahora en el gobierno, el otro ahora en la oposición, trabajen para consolidar sus partidos, de manera que aquí haya alternancia y de la única forma que haya alternancia es si no hay un partido dominante. La otra alternativa es que fracasen PLD y PRM, se cree un vacío gigante en la política dominicana y ahí se cuela cualquier cosa. Y eso es lo que se ha visto en muchos países de América Latina.
que República Dominicana ha sido la feliz excepción, porque hay que decir eso. Nosotros tenemos una de las años y poquísimas. años y años y años, ganó este, ganó el otro, pero esa estabilidad. A mí hace como 25 años que me preguntan, ¿y cuándo es que va a llegar esa nueva fuerza? Y yo les digo, sí, cuando ustedes vean el sistema de partido colapsar, entonces ahí llega. Doctora Rosario Espinal, por eso es nuestra más habitué analista político que nos visita cada vez que necesitamos pues escuchar un análisis, sobre todo desde las ciencias sociales, ponderado, y desde esa independencia que da pues el no tener que ver ya con labores ni siquiera en la República Dominicana, porque ya lo de la doctora es el estudio en la paz, la meditación trascendental y el análisis. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Rosario Espinal nos ha acompañado. Un feliz resto de la noche.